Era el miércoles 5 de octubre de 1982. Mary Kellerman, de 12 años de edad, despertó antes de lo común quejándose de un dolor de garganta y moqueo en la nariz. Sus padres le dieron una pastilla de Tylenol extra fuerte y a las 7 de la mañana la encontraron moribunda en el suelo del baño. Y antes de que terminara esa semana, 7 residentes del área de Chicago en los Estados Unidos habían muerto después de consumir Tylenol y le seguirían otros más. Nadie había sospechado que las cápsulas no eran seguras. Nadie había imaginado que alguien, en algún lugar, de alguna forma, había alterado los comprimidos del analgésico, envenenándolos con cianuro. Bienvenido o bienvenida a un programa más de Palabras de Vida. ¿Sabes que Satanás es el mayor engañador que existe? Sus mentiras costarán la vida a millones de personas de todos los siglos. Por eso necesitamos conocerlas para estar prevenidos. Necesitamos salir de todo lo que nos aparte del verdadero Dios. Por eso es tan importante estudiar estos temas en la Biblia, como vamos a hacer a continuación, y vamos a hablar claro hoy, pero con todo cariño. Pero antes quiero invitarte a que visites el sitio quecurso.es. Es un sitio de cursos gratuitos en el que encontrarás cursos de la Biblia, de salud, de educación, paternidad y mucho más. Durante siglos, un fraude mundial ha estado engañando a millones y quizás lo ha hecho contigo también sin darte cuenta. Un poder ha estado alterando las enseñanzas puras de la palabra de Dios, adulterando su verdad con falacias tan mortales como las cápsulas envenenadas de Tylenol. Y Dios ha hecho sonar la alarma en todo el mundo. En el libro de Apocalipsis se describen 3 ángeles que proclaman 3 mensajes específicos para advertir a todos los habitantes de la tierra justo antes de la segunda venida de Cristo. Y el mensaje del segundo ángel presenta cómo sacará Dios a la luz este gran engaño religioso o gran sistema religioso que al final del tiempo promueve enérgicamente un sistema de religión falso. Escucha Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sin embargo, la antigua ciudad de Babilonia estaba en ruinas en la época cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis. Pregunto, ¿hay una Babilonia moderna? Claro que sí. Y al continuar nuestro estudio descubriremos que en la Biblia el nombre Babilonia se usa en Apocalipsis como un símbolo de todas las organizaciones religiosas apóstatas desde la antigüedad hasta el final de la historia. Hemos descubierto en otro estudio de Apocalipsis, en capítulo 2 especialmente, que en la profecía una mujer delicada y virtuosa representa la iglesia verdadera de Dios y la pureza de sus enseñanzas. Ahora veamos cómo describe la Biblia el sistema de adoración apóstata o corrupto. Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, aquí se describe a una mujer adúltera e inmoral que no es fiel a sus votos matrimoniales. Se la llama madre de rameras, o sea, la fuente de todas las enseñanzas falsas y abominaciones que ha derramado en el mundo. Muchas veces en la Escritura, Dios describe a la idolatría o a la apostasía de su pueblo como adulterio o fornicación. Y hablando a los israelitas que habían apostatado al adorar a los dioses de las naciones paganas que las rodeaban, Dios dijo lo que aparece en Jeremías 3, 19 y 20.
Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis, Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Por qué Dios llama a Babilonia a esa mujer escarlata de Apocalipsis? Bueno, para entender el significado de ese título debemos volver atrás y trazar la historia de la antigua Babilonia, la Babilonia del Antiguo Testamento. Cuando el mundo aún estaba en su infancia, la maldad de la humanidad se volvió tan profunda y generalizada que Dios no pudo tolerarla más. Y durante 120 años, Dios advirtió al mundo antediluviano de la destrucción venidera por medio de Noé. Pero cuando el diluvio llegó, solo Noé, su esposa y sus 3 hijos, y con sus esposas, por supuesto, entraron al arca y se salvaron. Y cuando el arca de Noé descansó sobre la cumbre del monte Ararat, o yo diría los montes Ararat, y las aguas bajaron, Dios prometió que nunca volvería a destruir la vida sobre la tierra por medio de un diluvio o por agua. El arco iris debía recordarle esa promesa al hombre. Sin embargo, cuando los hijos de Noé se multiplicaron y los siglos pasaron, separándolos cada vez más del diluvio, se olvidaron de la promesa del arco iris. Es más, algunos hasta llegaron a dudar de que haya habido diluvio alguna vez. Dios había instruido a los descendientes de Noé para que se esparcieran sobre la tierra y la repoblaran, pero los hijos de Cush tenían otros planes. En abierto desafío a la orden específica de Dios, estos pueblos rebeldes decidieron unirse y construir una gran ciudad. Por eso dejaron el área del monte Ararat y se establecieron en la llanura de Sinar, en las riberas del río Éufrates. Fue allí, a las orillas del Éufrates, que la gente clamó lo que registra Génesis 11:4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Sí, habían decidido buscar su propia seguridad. Habían olvidado la promesa del arco iris. Construirían una torre que llegaría hasta el cielo. Suena ingenuo, ¿verdad? Y obviamente lo era. Se habían vuelto contra su creador. Y ellos adoraban ahora el sol, la luna, las estrellas, además ídolos de oro, de plata, de madera, etc. Incluso sacrificaban sus propios hijos a sus numerosos dioses. Y Dios no se complacía en su maldad. La Biblia dice que descendió a mirar la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y en Génesis 11:7 en adelante nos dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Debe de haberse producido un verdadero alboroto. ¿Puedes imaginar la confusión en la torre de Babel? Era imposible comunicarse. Finalmente se rindieron en total frustración. La mayoría de las personas se esparcieron sobre la faz de la tierra, pero unos pocos quedaron en el lugar de la torre inconclusa. Y es allí donde encontramos el comienzo de la antigua ciudad de Babilonia. Hasta el día de hoy, Babel o Babilonia se interpreta comúnmente como sinónimo de confusión, división y disensión. Y Babilonia se convirtió en la fuente principal de todas las abominaciones y prácticas paganas y ritos que han corrompido y contaminado las religiones del mundo. Ahora nota lo que escribió el profeta Jeremías con respecto a la maldad de la antigua Babilonia y el llamado de Dios a salir de ella. Jeremías 51:6 y 7. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones, yo diría todas las naciones. Y eso ocurrió.
En otras palabras, las naciones del mundo han aceptado sus prácticas y falsas enseñanzas. Y esto viene de hace muchos siglos, amigos. Se han intoxicado con el vino de su copa. No solo las naciones de la antigüedad se contaminaron con la copa babilónica de las falsas prácticas y doctrinas, sino, aunque parezca extraño, el cristianismo actual también se ha intoxicado con muchas de sus doctrinas y costumbres. Los historiadores nos cuentan que la antigua Babilonia pagana fue no solo la fuente primaria de todas las religiones paganas, sino también como el paganismo, ataviado con varios ropajes, ha ingresado en el cristianismo de hoy. Allí tuvo su origen. Hoy nos llega ese triste legado. Vayamos a la Biblia y descubramos por qué Dios llamó a su pueblo a salir de las falsas enseñanzas y prácticas de la antigua Babilonia. Por ejemplo, al sacarlos de Egipto, les había advertido específicamente a los hijos de Israel que no adoraran los dioses de las naciones paganas que los rodeaban. Pero antes de que hubieran pasado muchos siglos, se habían olvidado de las instrucciones de su Dios. Y durante el reinado de Sedequías, alrededor del 592 a.C., el Señor les mostró a Ezequiel las abominaciones que los israelitas practicaban en Jerusalén. Era algo abominable, hasta en el mismo templo del Señor. Habían tenido la audacia de erigir un ídolo, un dios rival de Jehová, en la entrada del altar del templo. También habían dibujado en las paredes interiores del templo todos los detestables dioses animales de los paganos. Entonces se le mostró a Ezequiel que 70 dirigentes de la casa de Israel le ofrecían incienso secretamente a esas imágenes en las paredes. Y el Señor le dijo a Ezequiel, y esto está en Ezequiel capítulo 8, versículos 13 y 14. Me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tú te preguntas, ¿quién era Tamuz? Es una buena pregunta, que nos lleva de regreso a la antigua Babilonia. Tal como lo señalan las tradiciones, cuando Nimrod, el primer rey de Babel, murió, dejó a su viuda Semiramis en el trono. La reina Semiramis, además de ser muy hermosa, era muy inteligente. Les anunció a sus súbditos que los dioses del cielo le habían revelado que su amado rey continuaba sirviéndolos desde una posición más exaltada y que ahora era el dios Sol. Así que debían mirar al sol y postrarse ante él cada mañana cuando hacía su aparición gloriosa, dándole gracias por su protección. Y de esa manera, el sol se convirtió en el principal dios del paganismo, una de las primeras formas de idolatría que se practicaron. James Fraser declara, en la antigua Babilonia, el sol era adorado desde tiempos inmemoriales. Y un par de años más tarde, sucedió algo interesante. La reina Semiramis descubrió que tenía los síntomas de un embarazo, sin tener esposo. Así que la reina realizó entonces un anuncio muy sorprendente. Había ocurrido una concepción milagrosa. Manifestó que había sido ricamente bendecida al ser impregnada con un rayo de sol proveniente del dios Nimrod. Y como el sol era adorado como dios, su descendiente directo Tamuz también sería adorado como Dios encarnado, y Semiramis debía ser la madre de Dios, que también merecía adoración. Y así comenzó el culto de la madre y el hijo, cuya adoración se esparció por todo el mundo antiguo. Y la leyenda dice que Tamuz murió de una muerte prematura, asesinado por un jabalí. Supuestamente volvía a la vida cada año y moría anualmente. Y la fiesta de Tamuz fue uno de los festivales más celebrados entre los antiguos babilonios. Durante 40 días ayunaban y lloraban por Tamuz. De ahí el llanto de las mujeres de Israel en la puerta del templo por Tamuz, el hijo del dios Sol, que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Las mujeres no solo lloraban por Tamuz, sino también hacían tortas para la reina del cielo o Semiramis, también llamada Ishtar o Astarte. Jeremías, capítulo 7, versículos 17 y 18.
¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Pregunto, ¿te has preguntado de dónde salieron los panecillos marcados con una cruz que se comen en la Cuaresma? ¿Sabes? Esas pequeñas tortas o panecillos se hacían en honor de la reina del cielo y se marcaban con la letra Tau, que parece una cruz, en devoción a su hijo Tammuz. Por eso dijimos que la crucifixión de Cristo fuera tan atroz. Y fue algo atroz porque fue crucificado en la cruz o la Tau, que era la señal del dios Sol. Los hijos de Israel no solo lloraban por Tammuz y hacían tortas a Istar o Astarte o Semiramis, sino que Dios dice que practicaban abominaciones mayores. Mire Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. ¿Los hijos de Israel adorando el sol? Puede que te resulte increíble, pero Ezequiel nos dice cómo llegó a suceder. Ezequiel 22:26. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Por causa de su idolatría, Dios permitió que la ciudad de Jerusalén fuera destruida y su pueblo llevado cautivo por los babilonios durante 70 años. Pero antes de mucho, el péndulo regresó a la extrema derecha. El pueblo se tornó extremadamente legalista en sus observancias religiosas. Y la adoración a Dios degeneró en formas rígidas y rituales sin una experiencia genuina. Esperaron a un rey temporal que los liberara físicamente de los romanos. Y fue en ese momento de la historia cuando Jesús vino a demostrar la pureza del Evangelio, cómo es un Dios amoroso y protector. ¿Y qué demostración fue esa? Ninguna vida pudo cambiar el mundo como la hizo la suya. Trajo el perdón de los pecados, el gozo de la salvación y la esperanza de un mañana hermoso. Suplió las necesidades de toda la humanidad. Y cuando los discípulos vivían, la iglesia cristiana retenía la pureza de la doctrina. Pero ya en los días de Pablo, él reconoció que la apostasía estaba asomando su desagradable cabeza. Y esto es lo que escribió en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y amigos, aquí comenzó. La iglesia cristiana sufrió persecución desde sus orígenes, primero por parte de los judíos, luego por parte de los emperadores romanos. Y durante los siguientes siglos, Satanás lanzó un ataque frontal al cristianismo. Muchos de los emperadores promulgaban edictos muy severos contra los cristianos. Los emperadores romanos se autodeclararon dioses y exigieron que los cristianos les quemaran incienso. Y por negarse a obedecer fueron alimento para los animales en los circos de Roma. Pero cuando los fuegos de la persecución amainaron, la pureza del evangelio permaneció. Pero como el cristianismo trató de diferenciarse de los odiados judíos y de sus costumbres, y al mismo tiempo ganar a los paganos para el cristianismo, comenzó a expandirse la apostasía en la iglesia. Durante el cuarto siglo, hubo una inundación de paganos convertidos al cristianismo. El cristianismo se había vuelto popular y una gran proporción, quizás una gran mayoría de los que la abrazaron, solo asumían el nombre, pero seguían siendo tan paganos como antes. El error y la corrupción ingresaron en la iglesia como un diluvio. Esto está en el libro de Historia Cristiana, página 54. Y el cardenal Newman
hace una lista de muchas prácticas que la Iglesia romana admite que tomó del paganismo para facilitarles el cristianismo a los paganos. Por ejemplo, escribe lo siguiente: el uso de templos dedicados a santos en particular, el incienso, las lámparas, las velas, las ofrendas votivas, el agua bendita, las procesiones, las vestiduras sacerdotales, la coronilla, el anillo matrimonial, el mirar al oriente, las imágenes, el canto litúrgico, todos tienen origen pagano y fueron santificados por su adopción en la Iglesia. Pero amigos y amigas, hay otra costumbre pagana ampliamente aceptada que fue adoptada por el cristianismo. Es la adoración del domingo. ¿Dónde se encuentran sus raíces más profundas? El diccionario Webster dice: el domingo, llamado así porque ese día era dedicado antiguamente al sol o a su adoración, en inglés Sunday, literalmente significa día del sol. Eso es lo que dice el diccionario Webster, en la edición de 1929. Y también leemos: el sol era uno de los principales dioses de los paganos. Por lo tanto, la Iglesia parecería haber dicho: mantengamos ese antiguo nombre pagano, se mantendrá consagrado, santificado, y así el domingo pagano dedicado a Balder se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Sí, aceptaron y adoptaron un día dedicado al dios sol pagano como su día de adoración, ignorando que el día que Dios le había pedido que recordaran para santificarlo, que era el sábado. Y en esta época, la Iglesia, nacida en el seno de Roma, apoyada por el emperador, usó su autoridad para transferir el día de reposo del sábado al domingo. Sin embargo, no hay justificación bíblica para dicha medida. Simplemente se retoma el aspecto del acontecimiento de la resurrección de Jesús por haber acaecido el primer día de la semana. Como ves, en el mundo religioso abunda la confusión. Por eso Dios está llamando a sus hijos a salir de los sistemas confusos de adoración fuera de Babilonia, de la Babilonia moderna, y de regreso a las verdades puras de su palabra. Y ahora, para finalizar, amigo y amiga, hay lugar en la cruz para ti. Ese lugar es el tuyo, si decides aceptar a Jesús como Salvador personal y estudiar y obedecer su palabra. No puedes obedecer a aquello que no conoces. Por eso es del todo vital que estudies tu Biblia con oración. Si eres cristiano, necesitas revisar tus creencias. ¿Están basadas en la Biblia o en lo que te han contado acerca de ella? ¿Estás obedeciendo a Dios o estamos siguiendo enseñanzas adulteradas? Solamente a través del estudio de la Biblia y la oración es que Dios puede guiarnos a obedecerla en todas las parcelas de nuestra vida. Por eso es que ahora te invito, para finalizar, a cantar juntos este canto: Juntas las manos. Caminaremos
Acompáñame en oración. Oh Padre nuestro, queremos andar en la luz de tu verdad bíblica. Ilumina nuestras mentes y ayúdanos a caminar donde nos indicas. Restaura la verdad pura en nuestras vidas. Es por eso que abrimos el corazón a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. En su nombre oramos. Amén. Bueno, no tenemos más tiempo. Recuerda, la única manera de saber la verdad es estudiar tu Biblia con oración y pedir la dirección del Espíritu Santo para encontrar la respuesta. Gracias por haber compartido juntos el programa de hoy. Y ya sabes, te espero en el próximo programa Palabras de Vida. Mientras tanto, Dios te bendiga.